dice que viene con respuestas, así que venimos con esa vuelta hoy aquí en Top Secret con Andrew Álvarez. Bien interesante el contenido que tenemos hoy. Y hoy también recibimos una señal del vuelo de Malasia tras 10 años. Esto es bien interesante. A mí, yo honestamente, aunque yo estoy aquí con Andrew, específicamente el episodio de hoy me resulta sumamente interesante. Los temas están bien interesantes, así que quédate con nosotros. Siempre te invito a que en el search de YouTube, aquí específicamente en Molusco TV, pongas Top Secret Andrew Álvarez, Molusco TV, y van a aparecer todos los contenidos, todos los episodios de Top Secret, que ninguno pierde vigencia, así que los puedes cachar como tú gustes, ¿ok? Esa es la que hay. No sin antes decirte, tú sabes que este sábado específicamente vamos a estar tanto Burbu como este servidor en Molusco versus Burbu. Vamos a estar en el Oceola Performing Arts Center. Estamos ya ready para los últimos boletos. ¿Quieres reírte? ¿Quieres vacilar? ¿Quieres pasarla bien chévere? ¿Quieres, tú sabes, reírte de verdad y básicamente tener un calor de PR? Pues vamos a estar este sábado en Kissimmee, Oceola Performing Arts Center, Molusco versus Burbu. De invitado Yoyo Ferran y el ministro Fede. Últimos boletos en molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Este sábado nos vemos en el Oceola Performing Arts Center. Andrew Álvarez, papi, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludo a ti, a todos los amigos y amigas que siempre están con nosotros acá. Vamos a hablar, yo creo que de los asuntos más importantes que en estos momentos están corriendo a nivel internacional. Yo creo que la situación de Julian Assange pues trae un nuevo camino, y por otro lado, la amenaza que hace Rusia directamente a los Estados Unidos también implica muchísimas cosas que nos tienen que preocupar, porque nuevamente el destino es incierto sobre lo que pudiera ocurrir, ¿no?, en esa guerra de Ucrania y su posible extensión. Y por otro lado, lo de este vuelo de Malaysia Airlines, ¿no?, el MH370, pues sigue siendo un enigma todavía al día de hoy. Y después de 10 años, yo creo que tenemos que ponernos a pensar realmente qué cosas estuvieron implicadas más allá de lo que la prensa nos trajo. Así que, bueno, tenemos como digo yo, un buen asunto a discutir contigo hoy aquí. Es una pelota de episodio que tenemos hoy, definitivamente. Vamos a empezar con el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que básicamente ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declarándose culpable. Vamos a empezar por lo más básico. Siempre me encanta empezar por lo más básico. ¿De qué se tratan las acusaciones de Julian Assange? Bueno, no era la primera vez, ni era, yo espero que sea la última, ¿no?, pero por lo menos no era la primera vez que se acusaba a Julian Assange de algún tipo, ¿no?, de elaboración o algún tipo de crimen cibernético. Él es australiano, tiene 52 años en estos momentos, y ya cuando él era un hacker, porque este es un hacker profesional, o sea, Julian Assange se ha dedicado prácticamente toda su vida a ser un hacker. Y cuando él vivía en Australia, tuvo una serie de casos donde fue acusado precisamente y juzgado en Australia por el hackeo, ¿no?, hackeo de información. De hecho, hasta el juez fue buena gente con él en aquel momento. Y esto pues lo llevó más adelante a fundar obviamente Wikileaks, que es una página que lleva años cerrada, donde no se circula nada nuevo, pero que se hizo popular en los Estados Unidos, específicamente en la primera década de este siglo, cuando comenzó más o menos por allá, 2007, 2006, a tirar obviamente información de diferentes países, información sobre Rusia, sobre China, sobre Irán y otros países más que eran enemigos o siguen siendo enemigos en alguna medida, o competidores de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero bueno, las acusaciones van directamente sobre espionaje, donde se señala a Julian Assange como la persona que divulgó al mundo más de 250,000 documentos relacionados con el Pentágono y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esto pues obviamente puso, ¿no?, en declive por un lado, y puso en riesgo alegadamente la seguridad nacional de Estados Unidos en aquel momento. O sea, este despliegue de información comenzó en el 2010, específicamente con un video del 2007 de un helicóptero de los Estados Unidos ametrallando civiles. Y en ese grupo de civiles habían 2 periodistas, por ejemplo, de Reuters, que cubren, ¿no?, una cadena que cubre internacionalmente noticias, en el momento en que los ametrallaban, y misericordiamente, sin ningún propósito. Y esto fue meramente el principio de una serie de informaciones que involucraban al Departamento de la Defensa, a operaciones especiales en Estados Unidos, corrupción dentro del gobierno de los Estados Unidos y un sinnúmero más de contratos que se estaban dando dentro del Pentágono en la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Por ende, esto exponía obviamente al gobierno secreto de los Estados Unidos, imponía al poder mayor que hay dentro o detrás del mismo presidente. Cuando esto sucede, ¿no?, y se trae todo esto a la luz pública, el presidente que estaba a cargo era Barack Hussein Obama, y Obama decide no acusar a Julian Assange de nada. Realmente lo deja pasar, no crea el escándalo. Julian Assange sigue publicando información, y no es hasta la llegada específicamente de Donald Trump
cuando se le acusa a Julian Assange de espionaje, se le acusa obviamente de inmiscuirse de forma ilegal en información clasificada de los Estados Unidos, entre un sinnúmero más de otros cargos que se sometieron contra él en los Estados Unidos. Es interesante como este pana pone al descubierto algo que realmente tú has hablado infinidad de veces, porque siempre, tanto las películas, siempre ponen a Estados Unidos como los héroes, que son los buenos de la película. Cuando de repente tú ves un video como este de parte del ejército de los Estados Unidos tiroteando a mansalva a agentes civiles, incluyendo también reporteros, o sea, camarógrafos y eso, pues no te hace lucir muy bien ante la opinión pública de quién realmente tú eres. No, definitivamente. En un momento tan crítico como ese, ¿no? Estábamos en plena guerra todavía. En el 2010 Estados Unidos ocupaba Irak, ¿no? Y estaba en Afganistán, que casi duró 20 años el conflicto en Afganistán. Así que era comprometedor para la seguridad, no solamente de que se diera información que fuera clave para operaciones especiales, operaciones de inteligencia de Estados Unidos, sino que exponía precisamente ese tipo de crímenes de guerra, de deshumanidad, ¿no? Crímenes que se supone que Estados Unidos condena, que interviene en países o interviene de forma policíaca, y lo ha hecho por décadas en diferentes naciones cuando esto sucede, o en conflictos donde no lo llamaron, pero se mete por este tipo de situación, y donde se descubre al mundo, le gusta al que no, que como tú dices, lo hacen. Y no lo hacen una vez, ni dos, ni 10. Es parte del modus operandi de lo que hacen sus operaciones militares cuando ocupan diferentes países para sostener o mantener su posición militar allí. Este, como te he dicho, es solamente uno. Hay otros videos que de hecho, yo coleccioné sobre 12 videos de los que Wikileaks trajo a la luz pública y otros que se consiguieron por otras vías, donde tú veías precisamente, ¿no?, asesinatos a mansalva de personas que estaban desarmadas o que iban circulando en sus automóviles en Irak y las fuerzas de Estados Unidos comenzaban a ametrallar los soldados, a disparar contra todo el mundo indiscriminadamente, sin importar quién se moría, si habían hombres, mujeres o niños. Y ahí está la evidencia. Por ende, el individuo se convirtió en un enemigo del Estado, en una tarjeta para la inteligencia de Estados Unidos y sobre todo para la política internacional de Estados Unidos, dentro de todo este, como diría yo, mare magnum de locura que todo esto trajo. ¿Pero es legal coleccionar este tipo de videos, Andrew? No, no creo que sea ilegal porque ya se han publicado a través de las redes sociales por años, ¿no? Claro. Algunos no, digo, yo tengo inclusive videos de Al-Qaeda y videos, por ejemplo, de Daesh, de Estado Islámico, que nunca se han puesto en las líneas, obviamente, en redes sociales ninguna, que nos los han enviado directamente y esto, pues, obviamente yo no lo pongo ni en mi página, ni lo pongo en YouTube, primero porque me lo van a censurar rápidamente, claro, y nos va a buscar un problema. Por otro lado, sí, hemos presentado algunos de estos materiales en nuestras conferencias, ¿no?, en nuestras presentaciones, es material genuino y que cuando la gente lo ve, obviamente se impresiona porque dice, diantre, ¿cómo puede ser esto? Y tú ves obviamente a los Rangers, por un lado en el caso de los Estados Unidos, ¿no?, Rangers, Marines disparándole a guaguas llenas de pasajeros y cosas que se supone usted no deba saber. Y por otro lado ve, por ejemplo, a Daesh, el Estado Islámico, ejecutando gente de la manera más cruel posible y hecho en HD, ¿no?, hecho como una película de Hollywood, como a ellos les gustaba preparar el material. Y tú ves este tipo de ejecuciones, o sea, son cosas que si no tienes buen estómago, pues entonces las puedes ver. Y por otro lado, pues son cosas que indignan porque nos demuestra que la barbarie humana no tiene límite. O sea, a veces pensamos en todas estas cosas y las traspolamos hasta los carteles de drogas en México, en Colombia o tantos lugares del mundo donde tú ves que llega la crueldad humana al máximo nivel de insensibilidad total y que te gusta ver sufrir al que está ahí, que lo torturas hasta la muerte. Lamentablemente hay gente así, hay muchos psicópatas que corre por ahí en muchas de estas organizaciones terroristas y criminales. Volviendo a Julian Assange, el acuerdo que hizo con la Fiscalía de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿de qué consiste el acuerdo? Bueno, el acuerdo es el siguiente, ¿no? Él se declara culpable, claro, tiene que ser en territorio de los Estados Unidos. Obviamente aquí la lucha era que él no quería ser trasladado al continente, ¿no?, a Estados Unidos continental. Se llega a este acuerdo que le propone, no lo propone Julian Assange, se lo propone obviamente Casablanca, que es lo que pues no se aclara bien, pues bien, pero es Casablanca, porque desde hace meses el gobierno de Australia y Joe Biden han estado negociando qué hacer con Julian Assange. Sacarlo ya, ¿no?, de un issue político internacional, sacarlo de todo este calentón y tratar de echarle tierra y olvidarnos de lo que pasó en Irak y Afganistán, porque ya esos conflictos no se están peleando. Y pues no necesitamos esa historia, estarla recordándola con la imagen de Julian Assange. Así que se decidió proponerle a Julian Assange que si se declaraba culpable en un territorio de los Estados Unidos, por ejemplo, en las Islas Marianas, fueron a las Marianas del Norte, que eso es parte, no es un territorio no incorporado de Estados Unidos, al igual que Puerto Rico lo es, y allá se fueron hasta a este pequeño archipiélago, allí ante una juez
del circuito que cubre las Marianas. Él se declara culpable, firmó un documento, inclusive en Gran Bretaña. Una vez firmé este documento, se le condena, se le iba a condenar más o menos a 5 años, que es lo que él ha estado en prisión allá en Gran Bretaña, porque hay que recordar algo. Él estuvo 12 años encerrado. Primeramente, 7 años, ¿no?, en la Embajada de Ecuador, desde la época del presidente Correa, que estaba a cargo del gobierno, y que luego cuando lo sacaron del gobierno, pues obviamente le quitaron, ¿no?, la protección que tenía diplomática Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador. Ahora, hay que recordar algo también. A este señor le dieron para protegerlo, el gobierno de Ecuador, en aquel entonces, ya por 2017, le dio la ciudadanía de Ecuador. Una vez Correa sale de la presidencia, que era de izquierda, y entra un presidente de derecha a Ecuador, le quitan la ciudadanía de nuevo, se la quitan, se la revocan, le quitan también la seguridad que tenía o la protección que tenía la embajada, y ahí entra la policía británica, lo arresta, se lo llevan a juicio y le meten, y está 5 años metido en la cárcel. Lo que hizo esta juez de los Estados Unidos de las Marianas es que cogió esos 5 años y se los puso efectivo, como que los cumplió, para que no tenga que cumplir cárcel en Estados Unidos. De ahí sale vía libre directamente, alegadamente, a Australia, que es su país natal. Así que se supone que en estos momentos ya él debe estar en Australia. Se asume que ya debe estar allá. Porque la libertad de prensa y el periodismo investigativo nunca defendió para nada a este pana. Sí, hubo grupos que lo defendieron. ¿Sí? Sí, tal vez hubo alrededor de 3 o 4 del gremio de periodistas internacionales, 3 o 4 Pero masivo no organizaciones. fue. No, hubo muchos grupos. Obviamente las grandes cadenas de noticias no. Recuerda que él era, vamos a ponerlo de esta manera, él era un investigador, un periodista, entre comillas, si así lo queremos decir, de internet, de redes. O sea, él no trabajaba con ninguna corporación, con ninguna de estas grandes agencias de noticias del mundo, ¿ves? Él no estaba con ninguna cadena del mundo, él estaba independiente, él fundó Wikileaks y eso es lo que él usaba para divulgar información. Lo que ocurre aquí es que viene este caso, esta filtración a través de un soldado de los Estados Unidos que se dedicaba a analizar información de inteligencia, que es el soldado Manning, que luego se cambió de género, ahora es Chelsea Manning. Y a Manning le metieron años de cárcel, estuvo 7 años preso hasta que Obama lo perdonó y lo soltó. Como te dije, Obama no persiguió a Julian Assange directamente. Para eso la inteligencia de Estados Unidos utilizó otros países de Europa, donde lo acusaron, por ejemplo, en Suecia lo acusaron, por ejemplo, de violación. Y le fueron aumentando las acusaciones, porque lo que querían es que Gran Bretaña lo extraditara a Suecia, para de Suecia enviarlo directamente a Estados Unidos. O sea, era una cadena de eventos, como te he dicho. Esta es una historia tipo James Bond. O sea, esto es una historia complicada. Para cuando tú veas, cuando tú caes en desgracia con el aparato o tú expones información neurálgica de una nación poderosa, en este caso Estados Unidos, sigue siendo todavía la número 1, la más poderosa en el planeta, como podamos entenderlo de alguna forma o manera, pues lógicamente el aparato te cae detrás. Y hay muchas formas y ramificaciones de poderte afectar, de poderte aislar. Fíjate, persecución, lo está acusado, lo quieren mandar para allá a Suecia, lo quieren allá a juzgar. Primeramente, por hostigamiento sexual, y de momento, unos meses después, pues subió el cargo a violación sexual contra 2 mujeres alegadamente allá que desaparecieron ahí en la neblina del tiempo. Nadie sabe dónde están y para qué están. Luego, pues entonces viene el arresto cuando lo sacan de la embajada, que le quitan la protección, y esos 5 años preso ahí. Ahora, de nuevo, las implicaciones y la profundidad de lo que Julian Assange hizo sobre la cuestión de la prensa que tú mencionas, cuando a él lo acusan y cuando él está en todo este mare magnum de locura, donde están persiguiéndole, donde están todas las acusaciones, eso sí, nadie en la prensa lo ayudó, ni siquiera en las redes sociales, nadie, estos periodistas independientes, todo el mundo se echó para atrás, todo el mundo cogió más miedo que vergüenza. Una vez ya empieza este caso a correr más y a haber más, ¿cómo diría yo?, presencia de la gente en las redes, millones de personas y de ciudadanos de todas partes del mundo apoyando a Julian Assange por su gesta, y empiezan nuevamente periodistas a regresar, ¿no?, al redil, como dicen algunos, detrás de Julian Assange a apoyarlo, empieza a cambiar la opinión pública sobre él. Y ya pues no se quiere que se le trate como un espía, no se quiere que se le trate como un criminal, sino como una persona que utilizó el derecho de la libre expresión para avisarle al mundo, comunicarle al mundo. Desenmascaró. Claro, a que mucha se estaban gente haciendo crímenes reales contra gente inocente en lugares que se supone, pues, estaban en guerra, pero que ese no era el objetivo. El objetivo no era matar gente inocente. Bueno, si tú me preguntas a mí me parece, bueno, yo no sé, o sea, desde el conocimiento que tengo, si me preguntas a mí, Claro, que una persona coja sus recursos, o sea, su talento para poder buscar información dentro del internet, o sea, y tú vas a desenmascarar de repente una nación, independientemente de cuál nación sea, Estados seguro. Unidos, cualquiera.
pero simplemente porque estaba violando los derechos humanos, está básicamente haciendo genocidio a lo loco y te vende realmente a través de la prensa y a través de anuncios bonitos que yo soy la nación, yo soy... Y yo creo que eso la gente debe saber quién es quién. Claro. ¿Entiendes? Claro, y aquí hay que también indicar lo siguiente. Mira qué cosa, como te he dicho, el demócrata Obama no lo acusó. Lo acusa obviamente Jeff Sessions, que es el fiscal que estaba en la época de Trump, a cargo, ¿no?, del Departamento de Justicia, y le abre el caso a Julian Assange. Pero aquí hay algo curioso. Julian Assange estuvo integrado, obviamente, a la campaña de divulgación de los documentos que les trajeron de forma ilegal a Hillary Clinton. Y en pocas palabras, Julian Assange ayudó a Trump a ganar las elecciones, exponiendo los documentos que obviamente afectaban la imagen política de Hillary Clinton, que iba desde lo que pasó, por ejemplo, en Libia, ¿no?, con el ataque y la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia, y un sinnúmero más de detalles interesantes que definitivamente expusieron a Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, de mala manera y mala forma para las elecciones contra Donald Trump. Pero mientras él apoyó esto, y esto es importante, ¿no?, por eso es que también Estados Unidos la coge con él, y no necesariamente, obviamente, el presidente Trump, porque él, como te he dicho, su gesta en Internet ayudó, abogó y empujó la campaña de Trump. Póngase al día y busque y me dice si es o no es así. Simplemente que como estuvo después, la inteligencia de Estados Unidos sigue trayendo material sobre el caso de Julian Assange. Y aquí lo que se expone es que Julian Assange adquirió los documentos contra Hillary Clinton a través de la inteligencia rusa. Es decir, que en un momento dado colaboró con los rusos para exponer a Hillary Clinton. Y obviamente, pues, ya usted sabe cómo es que está el mambo entre un lado y el otro. El caso, pues, ha muerto aparentemente aquí. Yo asumo, porque no sé ni usted tampoco, yo asumo que le han pedido entre el documento que firmó y en un acuerdo con Australia, nuevamente, supongo, tal vez, a lo mejor, quién sabe, de que se ha firmado algo de que él no va a volverse a meter en Wikileaks para apelar a Estados Unidos o buscar documentos sobre Estados Unidos o aceptar fuentes. Recuerda que Wikileaks no investigaba directamente, no señor. Le llegaban información de fuentes que eran a veces anónimas, fuentes que eran dentro de un gobierno, como el de Soldado Manning, o fuentes que pudieran venir de grupos de inteligencia de países en competencia. Y él lo que hacía era replicar esto en las redes, publicarlo. Yo asumo que ahora le han dicho, tú, óyeme, con la boca cerrada, como dicen, te ves más bonito. Cállese la boca, no hable, qué sé yo, de recetas de cocina de ahora en adelante, hable de golf, hable de tenis, hable, qué sé yo, de lo que le dé la gana, pero no vuelva a hablar de esto y aquí se queda esto. Habla un poquito de las diferencias y similitudes entre Julian Assange y Edward Snowden. O sea, ¿se parecen, no se parecen? ¿Son distintos? ¿Qué es la que hay? Bueno, ambos declarados enemigos del Estado en un momento dado, ambos señalados por espionaje. Muchísimas diferencias. Los casos no son igual ni se parecen en absolutamente nada. Me explico. Primeramente, Julian Assange era australiano y obviamente Edward Snowden es estadounidense, ciudadano de los Estados Unidos, si es que no le han retirado la ciudadanía allá. Recuérdense que él vive ahora en Moscú, en algún lugar desconocido de Moscú. Tiene obviamente la protección del gobierno de Vladimir Putin. Y en el caso de Edward Snowden, lo que él hizo fue, como analista recuerda lo siguiente, él trabajó para la CIA, terminó con la CIA, fue subcontratado por una compañía que daba servicios a la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Hay diferencias entre la CIA y la NSA, obviamente, y hay competencia. Más allá de lo que la gente piensa, no, son agencias de inteligencia que colaboran una con otra. No, en la mayoría de los casos hay una gran competencia entre el FBI, la CIA, oiga bien, la DEA, que tiene que ver con drogas, la NSA y la inteligencia del Pentágono. Cada una de ellas tiene su parcela y cada una de ellas compite obviamente por ser tal vez la más importante o por tener el mayor presupuesto económico posible que puedan adquirir del Congreso de los Estados Unidos. O sea que, por decirte alguna, pues son 18 agencias de inteligencia, pero entre esas, que son las más grandes, las que más conoce la gente, hay otras más que son sofisticadas y que se dedican a otro tipo de asuntos que no viene al caso ahora. Pero bien, directamente él pues es subcontratado por una compañía que va a darle servicios profesionales a la Agencia Nacional de Seguridad, y ahí Edward Snowden entra obviamente en contacto con varios programas. PRIMS, por ejemplo, Tempora, que son 3 programas básicamente, pero recuerdo esos 2, y esos programas eran de seguimiento, es decir,
de espionaje directamente sobre la población de los Estados Unidos y sobre ciudadanos de otros países. ¿Cuál era la conexión que había entre estas personas? Las comunicaciones de radio, las comunicaciones de teléfono, en celulares, las comunicaciones, por ejemplo, en Internet, sean en cualquiera de las redes sociales o plataformas, los emails que tiraba esta gente, cómo era ese spider y cómo es que estaba esto segregado en todo el planeta, y hacían un esquema enorme que podría incluir, óyete bien, comenzando con una persona, podían cubrir la vida de 100,000. O sea, se iba expandiendo, ¿no? Geométricamente, exponencialmente, la cantidad de información que iba adquiriendo la NSA con estos sistemas. Por ende, Edward Snowden, supuesta y alegadamente, en qué sé yo, en una reflexión de conciencia, dice, caramba, aquí nadie tiene seguridad, aquí nadie tiene privacidad, aquí nadie tiene libertad. Yo quiero que el mundo sepa que la NSA, los espías, que utiliza de todo tipo de recursos, desde backdoor, que entran en programas de tu computadora, hasta interceptación, usar tu computadora como un zombie, poder usar la cámara de tu televisor, de tu smartphone, de todo lo que esté conectado con redes, con cable, con satélite, que ellos tienen la capacidad tecnológica de poder ver a todo el mundo con el gran ojo. Por ende, yo quiero traer esto al mundo y lo quiero liberar. Y esa fue supuestamente el alegato que él hizo, que él quería traer eso y obviamente exponer esa información para que los estadounidenses y todo el mundo supiese de que se introducían, se metían o interferían con tu vida. Ahí viene el caso de él. Claro, expone programas que son sensitivos en los Estados Unidos, que son neurálgicos para el sistema de seguridad e inteligencia electrónico, específicamente Estados Unidos, a nivel electrónico. Sabemos que nada, él lo hizo calladamente, se movió y citó una serie de periodistas, inclusive periodistas británicos, se reunieron con él, empezó a darles el material, de ahí se iba a mover alegadamente a Hong Kong, hacia China, y de ahí terminó obviamente refugiándose en Rusia. Actualmente es enemigo del Estado, es perseguido, es requerido por las cortes de Estados Unidos, se le ve como espía, se le ve como traidor, se le ve como todo lo que tú puedas meterle en el libro de la ley para meterle 1000 años de cárcel o no sé si la pena de muerte, si en este caso pues se le acusase o se le pusiese no, eso como una posibilidad. Bueno, está en Moscú y hablando de Moscú, vamos a pasar, vamos a cambiar el tema al caso de Rusia. Obviamente, fuerzas ucranianas, dentro de la última información que sale, fuerzas ucranianas básicamente hicieron un ataque de 5 misiles contra la región de Crimea. Obviamente, matando a 3 menores, a 2 adultos y más de 151 heridos. Obviamente Rusia, Moscú, acusa directamente a los Estados Unidos de este ataque y dice que viene con respuesta. Hablamos un poquito primero de cuáles son esos misiles que estuvieron utilizando las fuerzas ucranianas y número 2, por qué entonces Rusia ataca directamente y señala directamente a los Estados Unidos y las posibles repercusiones. Claro, bueno, son los misiles ATACMS. Estos son misiles que tienen un alcance de 300 kilómetros, ¿no? Obviamente desde el territorio ucraniano se puede bombardear Crimea, específicamente esta área de Sebastopol, que es donde estaba o donde está actualmente, ¿no? La Marina del Mar Negro de los rusos, y era también la base principal de operaciones, tanto de submarinos como de barcos en el Mar Negro y el Mediterráneo. Desde ahí partían en una serie de túneles o de construcciones subterráneas los submarinos soviéticos durante la Guerra Fría, y actualmente pues han movido ahí para las operaciones a la Marina o a la naval rusa, porque supuestamente alegadamente estaba, ¿no?, protegida del alcance de los ataques de los misiles que tenían los ucranianos. Una vez llegan estos ATACMS, que son estos misiles que tienen más alcance, pues Estados Unidos le dio obviamente la autorización al gobierno ucraniano de que sus fuerzas pudieran utilizar estos misiles con más alcance para impactar regiones o lugares donde hubieran fuerzas armadas rusas que estuvieran atacando ciudades de Ucrania o las fuerzas militares de Ucrania, desde lugares donde comenzara este tipo de ataques, que ellos podrían llevar a cabo represalias para obviamente pues igualar la pelea en ese sentido. ¿Qué ocurre? Esto trae una serie de complejidades, el uso de estos misiles, ¿no? Y me explico antes de tocar otros detalles que yo creo que son importantes que sepamos. Para manejar estos misiles, tú no coges un curso por correo ni un curso por internet. O sea, tienes que ir varios meses y tal vez podría ser hasta 1 o 2 años para poder estar entrenado adecuadamente en el manejo de esta arma de última tecnología. Aparte de estos misiles, ellos también tienen los Patriots. Los Patriots, obviamente, para defensa aérea, lo utilizan contra los misiles que caen balísticos sobre sus ciudades o áreas militares. Pues ahí tienen, obviamente, este otro misil que es el Patriot. O sea, tienen varios tipos de armas que le ha facilitado Estados Unidos y la OTAN, pues también. Aquí lo importante es señalar lo siguiente. Oye, los rusos acusan de estar utilizando, por ejemplo, estos misiles, bombas
de ramillete, como le dicen ellos también, ¿no? Y este tipo de arma, pues es que cuando se dispara, viene una bomba y esta bomba se abre como una escopeta, soltando decenas o hasta cientos de pequeñas bombas que caen y riegan toda una zona, ¿no? Como si estuvieran cayendo cientos de granadas sobre un área, por ende cubren y destruyen un área enorme, ¿no? Afectando a muchísima gente. Partiendo de eso, ¿no? Este tipo de efecto enjambre, pues los rusos dicen que ese tipo de arma está prohibida, es decir, ese tipo de munición, ese tipo de bomba está prohibido. Por ahí surge esta acusación por un lado. Estados Unidos niega que se use ese tipo de arma, ¿no? Que se usa un explosivo alegadamente convencional en este ataque. Pero aquí lo complejo que trae es que para que estas armas funcionen, como te mencionaba hace un momento, hace falta un entrenamiento largo y bien sofisticado. Es que los rusos dicen que como los ucranianos no tienen ese entrenamiento y ese conocimiento, los que están disparando cohetes son soldados de los Estados Unidos. Ya. Y que los técnicos que están utilizando, obviamente, las guías de GPS, la información de satélite para ubicar blancos con satélites de inteligencia, son satélites de Estados Unidos y técnicos de Estados Unidos. En otras palabras, que fue Estados Unidos quien los atacó, no Ucrania, que utilizó a Ucrania como cover para llevar a cabo una guerra, ¿no? Proxy o una guerra encubierta en contra de Rusia. Y partiendo de esa premisa es que viene esta amenaza. Bueno, hemos hablado anteriormente aquí, obviamente refrescando la memoria, Sí. de que si Estados Unidos obviamente es aliado de Ucrania, de que sí los ayuda económicamente y les da armamento, pero los soldados estadounidenses no pueden ejecutar en contra de Rusia porque entonces sería literalmente, o sea, Rusia amenazado literalmente. Claro. Yo me entero de que soldados estadounidenses me están metiendo mano. O sea, va a haber unas grandes repercusiones, ¿correcto? Correcto, por eso es que viene esta amenaza. Aunque no hay tropas de infantería de Estados Unidos peleando, ¿no? en la frontera con Rusia, ni peleando obviamente en estos territorios, en las trincheras, ni moviéndose a nivel de tanques o tipo de equipo de alguna naturaleza, combate directo, sí señalan nuevamente que son estos técnicos y estos ingenieros los que están llevando a cabo ataques con equipos obviamente más adelantados y que por ende ellos responsabilizan al gobierno de Estados Unidos, a su presidente Joe Biden, y como tú has dicho y como mencionaste hace un momento, va a haber unas represalias. ¿Qué represalias van a haber? Obviamente Rusia no va a disparar un cohete contra Estados Unidos, elemental, o sea, eso no va a suceder. Si no, pues una declaración oficial a la Tercera Guerra Mundial y usted olvídese, váyase, confiésese y a ver qué pasa. Pero la verdad... Déjame reírme porque lo que pasa es que, oye, eso, señores, esto es bien delicado. O sea, No, Rusia no, mañana decía atacar directamente a los Estados Unidos, que tampoco es que son locos. No, o sea, este claro que tipo no. es loco, pero tampoco es que No es estúpido. O sea, no es imbécil. Claro que no puede ser un imbécil a estos niveles porque sabe que lo que le va a venir para encima de Rusia es devastador. Claro. O sea, aquí hay muchas cosas en juego. O sea, ¿cómo diría yo? Y es que aquí yo trato de resumir todo lo más rápido posible contigo, ¿verdad? De la manera menos complicada. Pero una guerra nuclear o repercusiones de una guerra táctica nuclear en el territorio, lo que no es tampoco garantía de que no se vayan a usar armas estratégicas, y lo hemos hablado aquí hasta la saciedad contigo, que no hay ningún acuerdo vigente en estos momentos. Ninguno es ninguno. Ni el START 3, nada está vigente en estos momentos. Así que no hay reglas de juego. Al no haber reglas de juego, usted las improvisa o las impone. Elemental. Pues bien, dicho eso, ¿qué pasa? Todos estos países, la Unión Soviética en su momento, Estados Unidos durante la Guerra Fría del siglo XX y ahora en la actualidad Federación Rusa vis a vis Estados Unidos, todos estos países, y China está haciendo lo propio, se han ido organizando, Molusco y amigos, se han ido organizando de forma, ¿cómo diría yo?, inteligente y estratégica, medida. Me explico. Si tú quieres una guerra nuclear con Estados Unidos, se supone que tú vas a atacar los silos. Los silos es las construcciones subterráneas donde hay misiles, los Minuteman II, que ahora van a ser sustituidos en la próxima década por Minuteman III. O sea, son los misiles intercontinentales que están en silos. Silos, como te he dicho, es una construcción subterránea, es como si fuera un gigantesco tubo hacia abajo. En ese tubo que hay una base allá abajo, hay un misil que se cierra con una compuerta enorme, y eso se abre y se dispara. Y se supone que, no se supone, es la verdad, los rusos saben dónde están todos esos silos y Estados Unidos sabe dónde están todos los silos soviéticos en tierra firme. Aquí el juego maestro es lo que hacen los submarinos, los boomers, submarinos nucleares que tienen armas nucleares, que son los que pasan sigilosos por abajo del agua, y las fuerzas, por ejemplo, de misiles hipersónicos o las fuerzas, por ejemplo, de bombarderos sigilosos o no detectables. En la cuestión de bombarderos sigilosos no detectables, Estados Unidos tiene una ventaja.
en el uso, por ejemplo, de misiles de submarinos, casi están igual, pero Estados Unidos tiene una ventaja ahí. Donde se supone está la ventaja de los rusos es las armas hipersónicas. Pero cuando tú vienes a cuadrar una cosa y la otra, están más o menos igual. Ahora bien, Estados Unidos tiene más población que Rusia y está más concentrado. Rusia es un territorio más grande. Usted dirá, pues hay más blancos dispersados. No, aquí es donde viene el truco. ¿Cómo se han preparado ellos desde el pasado siglo para esa guerra? Pues Estados Unidos lo que hizo fue que cogió 5 estados, y puso todos sus misiles ahí. Y esos 5 estados están hacia el centro de Estados Unidos. ¿Ves? Ahí tú tienes, por ejemplo, Wyoming, tienes Colorado, tienes, ¿qué otro más? Montana, de los que me acuerdo por arriba, y otros más. Son 2 estados más que están por ahí, que son estados del centro, con poca población y ciudades pequeñas, que en caso de que los rusos decidieran destruir las armas nucleares en tierra, pues caerían en lugares donde casi no hay gente. ¿Ves? Que son campos, bosques grandes, donde hay ciudades chiquitas, pueblitos chiquitos, y tal vez el número de muertos en colectivo en toda esa zona no sobrepasa 1,5 millones de personas. ¿Ves? Fríamente calculado, que no es en Los Ángeles, que no es en Nueva York, que no es en Chicago, que no es en Miami, o sea, donde tienes grandes proporciones de gente. ¿Ves? Por ende, lo han hecho de esa forma. Los rusos, de la misma manera, no han puesto armas en Moscú, las ponen en ese enorme estepas de la Siberia y otras regiones donde están concentradas para que el bombardeo sea en zonas no urbanas. Ahora, hay blancos secundarios, que son los blancos industriales, como Silicon Valley en Estados Unidos, donde está el cerebro de la electrónica. Obviamente Washington, que está el gobierno de los Estados Unidos, Washington D.C., ciudades donde está la economía de Estados Unidos, que es Nueva York. Obviamente, por eso fue que tumbaron el World Trade Center en el año 2001. O sea, y otras ciudades también que tienen importancia, que sería necesario decapitar. De lo mismo, pues, pasa también allá en Rusia. Así que en una guerra nuclear, los blancos están ya seleccionados. No es dispararle a todo el mundo a ver dónde cae, tal vez a lo mejor. Eso lo hacen los de Corea del Norte, que no tienen el equipamiento y la tecnología para apuntar dónde es. Que pueden que les tiren, qué sé yo, que le tiren a Washington y la bomba caiga en República Dominicana. O caiga aquí. O sea, cosas de la vida. ¿Cuál entonces podría ser entonces la movida de Rusia para vengar este ataque? Si ya dices que, o sea, no son locos, no va a atacar directo a los Estados Unidos, porque brutos no son. ¿Cuál sería entonces su movida? Bueno, la movida es la siguiente, la misma que ha usado Irán en el Oriente Medio, es utilizar a un tercero básico. Tú haces guerra proxy, todos hacen guerra proxy, los rusos la han hecho. De hecho, tomaron Crimea con una guerra proxy y el Donbass también, o no lo sabía. Claro, de la misma manera, Estados Unidos hará una guerra proxy contra ellos, contra los rusos, como la están haciendo en Ucrania, y los rusos harán lo propio. Ahora habrá que ver dónde hay intereses de Estados Unidos en el mundo, donde Rusia puede intervenir por la puerta de atrás, bajo la mesa, y poder llevar a cabo, ¿no?, incidentes que puedan ser de nivel no destructivo, incidentes de guerra, tal vez no de tan bajo impacto como han sido hasta ahora las guerras secretas que han peleado, sino obviamente una guerra donde sea más directo el ataque contra Estados Unidos. Hasta este momento, Irán es el único que ha atacado bases de Estados Unidos en Irak, bases de Estados Unidos en Jordania y en Siria, que han sido atacados por drones y donde obviamente han muerto soldados de Estados Unidos o han sido heridos. Ahora hay que ver cuál va a ser la implicación directamente de Rusia y qué blanco va a seleccionar Rusia para llevar a cabo alegada y supuestamente, ¿no?, este tipo, digamos nosotros, de vendetta o de represalia. A mí todas estas cosas, cuando yo veo todas las noticias y digo, wow, mano, esto es una locura. O sea, desde los crímenes, Sí. obviamente, en los diferentes países, no estoy hablando de los militares, estoy hablando de la gente, Sí. de los criminales, estoy hablando de la violencia que hay también entre nosotros, la sociedad, y estoy también hablando también de todo lo que ocurre con los conflictos bélicos, ¿no? Con las guerras que ocurren en Gaza, en Rusia, Ucrania, Seguro. en África. La realidad del caso es que es una locura. O sea, Andrew, tú piensas, cuando tú capturas un poquito de información de acá, de Gaza, de África, de Ucrania, de Rusia, y realmente, siempre lo digo y he sido bastante consistente en esa vuelta, pero es que me resulta sumamente triste teniendo la comunicación como un medio sumamente sólido para poder llegar a acuerdos. ¿Cómo es que no lo logramos y cómo que realmente preferimos vivir en conflicto y cómo, y esto yo lo sé, cómo los grandes intereses les conviene el conflicto? Claro, y depende qué intereses y de qué lado, ¿verdad? Claro. Donde sea el conflicto y por qué sea el conflicto. Por ejemplo, mientras hablamos de eso, la gente no se acuerda de Myanmar. ¿Te acuerdas de Myanmar? La antigua Birmania. Ahora mismo hay una guerra allí, hace años, de que hubo un golpe de Estado.
militar. ¿En dónde, perdón? Eso es lo que era antigua Birmania. Eso es allá en el Índico, ¿no? En las costas del Índico, cerquita, por ejemplo, de la India, cerquita de Sri Lanka, cerquita al ladito de Biafra y esa región del mundo. Allí la Junta Militar en estos momentos, que llevaba con mano de hierro, fusilando a medio mundo, imponiéndose, está echando para atrás, porque la contraofensiva o una contrarrevolución que ha surgido allí ahora los está poniendo contra la pared. En esa guerra de Birmania mueren miles de personas. Miles y miles de personas. Y aquí usted no escucha hablar nada de eso, allá en Myanmar, que es el nombre actual de esa república. Y ahí tenemos a los chinos metidos apoyando a esa junta militar. Ahora la pregunta de rigor es, ¿quién está apoyando a los que se levantaron en contra de la junta militar? Eso es un interrogante. Nadie sabe si es un país de Occidente, si es Estados Unidos o es otro país de la región. Nadie sabe. Pero allí los muertos se cuentan por miles. Y así hay tantísimos conflictos en todo el bendito planeta, donde sigue muriendo gente en grandes cantidades, donde hay genocidio. Bueno, yo había hablado contigo aquí en el Sudán. En el Sudán ya van, te había mencionado otra vez, más de 15,000 muertos y siguen contando, ya van a estar como por 18,000. Aparte de Gaza, que ya hay más de 41,000 muertos y por ahí sigue. O sea, esto lamentablemente es la realidad que vive el mundo. El mundo está en guerra, lo entiende, ¿verdad? Y está muriendo la gente de verdad. Esto no es una hipótesis, ni es tampoco una alegoría. Ahí está la guerra en 1 y 1000 lugares más. Y esas son las que se cubren por los medios. Las que no se cubren por los medios o corresponsales de prensa o de guerra es porque definitivamente es inaccesible la región o el lugar. Pero nadie realmente aboga por esa gente que es muerta, asesinada, abusada, porque toda guerra, aparte de las muertes y aparte de la tortura, lleva violaciones sexuales, lleva todo tipo de hambre, enfermedad, desgracia, destrucción. La guerra, como he dicho tantísimas veces y repito aquí por enésima vez, es lo peor del ser humano. Y vivimos precisamente de eso, para sostener sistemas económicos, para sostener la explotación, para sostener obviamente el supuesto y alegado equilibrio de la globalización y del mundo donde vive usted, sea socialista, comunista, capitalista. Eso no cambia absolutamente nada. Así que no hemos aprendido, no hemos hecho, ¿qué diría yo? No hemos usado la dialéctica a nuestro favor para hacer una nueva síntesis de lo que debería ser la humanidad en el siglo XXI, sino todo lo contrario. Somos los depredadores de nuestra propia especie. Muy triste, corillo. Vamos a cambiar el tema radicalmente y esto es bien importante. Luego de 10 años se ha detectado una señal que fue emitida en el mismo momento en el que se cree que el MH370 se estrelló el 8 de marzo de 2014. Estamos hablando del vuelo de Malasia Airlines. Sí, estamos hablando, esto fue en el 2014. ¿De qué señal hablan? Porque realmente esta desaparición de este avión obviamente es un enigma. O sea, no se sabe absolutamente nada. No se ha encontrado absolutamente nada. No se dice absolutamente nada. ¿De qué señal están hablando aquí? Bueno, cuando se cayó este avión, se conjuraron casi 22 países para tratar de localizar, incluyendo Estados Unidos, Japón, China, entre otras naciones, para tratar de ubicar dónde cayó este avión alegadamente en el Océano Índico. Como tú has dicho, nada. Pero luego de 10 años revisando grabaciones, porque no es que se descubrió hoy una señal hace tiempo, ¿no? Si tenía un beacon, ¿no? Tenía un radiofaro, el avión, pues hace tiempo se apagó, que incluso se señala que supuesta y alegadamente el piloto lo apagó. Hay tantas teorías que han corrido sobre esto, inclusive teoría de conspiración, que hablan desde que el piloto quería suicidarse, que hablan de que querían tumbar el avión, que hablan de que secuestraron el avión, que hablan tantas cosas de las que no se sabe y de las que no hay evidencia. Dicho eso, pues bien, hay una serie, ¿no?, de micrófonos submarinos que se utilizan, por ejemplo, para verificar desde las migraciones de criaturas marinas, desde ballenas, por ejemplo. La NOAA los tiene acá cerca de Puerto Rico, en otras regiones, Atlántico, el Caribe, en el Pacífico, para verificar sonidos marinos, los que sean, inclusive placas tectónicas que se mueven o el derretimiento de iceberg. Todo eso se va grabando, ¿no?, con este tipo de micrófonos submarinos. Pues alegadamente, revisando todas estas grabaciones, hay una grabación en el 2014 que indica precisamente a la misma hora, básicamente, en que desaparecen los radares, este vuelo, el MH370 de Malasia Airlines, donde desaparece el avión y cuando se empieza, ¿no?, a codificar lo que hay, a verificar horas, horarios y todo lo que había ya en archivo, descubren una grabación donde hay una señal de unos segundos, que suena en unos segundos en el momento, aparentemente, donde cae el avión.
Partiendo de esa premisa, pues los expertos que han analizado este sonido, pues empiezan a hacer, ¿no?, unas nuevas métricas a ver si ubicando el lugar exacto donde el micrófono, ¿no?, localizó esto, hacia qué dirección, cuánta intensidad tenía, pues podrían, ¿no?, tener una fórmula que les diga, en este lugar del océano fue que cayó exactamente, aquí es donde vamos a sondear, a ver si encontramos lo que queda del avión, si queda algo. Todas estas cosas nuevamente siguen siendo un enigma, Molusco. No se sabe todavía dónde está el avión. Se va a comenzar nuevamente esa revisión, a ver, una vez más a buscar en esa zona del mar, partiendo de la premisa de la información o los datos que da este sonido que se logró en ese momento. Si es o no es, no lo sabemos todavía. El misterio continúa y hay quienes afirman muchas cosas. Mira, aquí acusan hasta el Mossad israelita de haber derribado ese avión. Y lo acusan porque alegadamente habían 2 espías, 2 agentes de Irán que habían utilizado, por ejemplo, pasaportes falsos y que iban a viajar hacia China como parte de una red de inteligencia que ellos estaban siguiendo. Esto es nuevamente el mundillo secreto de la inteligencia, de la contrainteligencia, donde muchos grupos se mueven, compran información y de alguna forma u otra pues caen en estas redes. Aquí hemos hablado muchas veces que esa región, por ejemplo, de Indonesia, de Tailandia, y esa zona es rica, por ejemplo, en el sentido de que la mayor parte de la gente que vive en esa zona son musulmanes y que en esas zonas ha habido operaciones desde el pasado siglo de Al-Qaeda, de Hezbollah, por ejemplo, grupos que han apoyado a Hamas. Allí también, por ejemplo, tú encuentras gente que pertenece al Estado Islámico. Hemos visto en Filipinas combates con el Estado Islámico y el ejército de Filipinas. O sea, muchas cosas, las que se supone usted no debe saber, están en ese mundo secreto. Y partiendo de esa premisa, hay gente que señala a Israel. Hay gente, por ejemplo, que señala a la CIA, porque alegado y supuestamente habían científicos que viajaban en este avión y tenían una serie de fórmulas y de patentes que eran de metales líquidos o metales metamorfos que pueden cambiar de forma, que podrían obviamente transformar la industria de la metalurgia y la electrónica, pero eso nuevamente es una teoría de conspiración. Nadie lo verificó, nadie lo ha podido probar y se queda nuevamente ahí, en ese misterio, en esa oscuridad del tiempo. ¿Qué significa realmente esos 6 segundos de señal? ¿Tú no tienes ni idea? No tengo ni idea. Una señal, pues, un beacon electrónico. Se supone que los aviones vienen con ese sistema, radiofaro, ¿no? Pero después de tanto tiempo, Andrew. Bueno, se supone. 10 años después Sí, pero 10 años después es que se viene a ver la grabación. La grabación la tomó hace 10 años. Claro. Ahora están revisando y revisando cosas. 10 años después revisan y encuentran ese sonido. Y ahí es donde empiezan a buscar, ¿no?, cuáles son las coordenadas y dónde podríamos empezar a buscar nuevamente a ver si recuperamos algo. A ver si la famosa caja negra, que es color naranja realmente, pues la podemos sacar del fondo marino y ver qué datos da. El fin es obviamente salir dejar de hacer teorías y realmente pues confirmar que si fue un accidente o si fue o que raptaron este avión o lo que sea. Claro, y asumo que deben haber demandas familiares que han demandado a la línea aérea, que han tal vez demandado al gobierno también, quién sabe. Pueden haber muchas cosas implicadas en esto a nivel legal. Yo creo que nuevamente sería cerrar un capítulo de estas desapariciones de aviones, de los muchos que han desaparecido, de los barcos. Mientras tú y yo hablamos aquí, ya los hutíes han hundido 3 barcos allá en el Mar Rojo y la cosa pues se intensifica allí también. Tú sabes que el mundo está loco y sin idea. O sea, aquí vamos hacia lo peor. Aquí no hay una sola bendita buena noticia, mastica con las neuronas. Una sola buena noticia que te diga, ven, el mundo va hacia el mañana positivo, vamos a un futuro de luz, la vida es amor, todos nos queremos, la familia es una institución, bla, bla, bla. No tienes nada de eso. Lamentablemente, hay que hablar como es, crudo. Pero la verdad, yo no lo puedo cambiar, ni puedo inventarme una noticia chévere. Ah, mira, tenemos la vacuna del cáncer, como dicen los rusos, cosa que es una mentira también. Andrew Álvarez, la bestia humana. A mí, ¿cuál es tu línea? Obviamente, jugando siempre a la especulación y con mucho respeto, obviamente es tu respuesta, sí, pero tienes conocimiento. O sea, tu línea es más un accidente con este vuelo de Malaysia Airlines. ¿Fue un accidente? ¿Lo raptaron? Porque ¿cómo es posible que si fue un accidente? Yo sé que el mar es gigante. Claro. Pero con toda la tecnología que hay, no encontrar realmente nada del avión, a mí realmente o sea, no sé, no creo mucho que haya sido un accidente, o sea. Todo es posible, Molusco, todo es posible. Claro. Uno sospecha, ¿ya? Yo puedo sospechar. La única forma que tú no encuentres un avión así, pues, bueno, si estalla en el aire, como algunos dicen, ¿no? Y hubo otro de Malaysia Airlines que fue derribado allá en Ucrania, alegadamente por Wagner, el grupo obviamente mercenarios rusos.
y que pues todos murieron, lo destruyeron en el aire, y eso todavía está en debate de esa misma línea aérea. Pero la realidad es que si un avión está allá en el aire, allá arriba, cae los pedazos y flotan en el agua. Aquí el problema es que tú no encuentras flotadores. Entonces, ¿qué pasó con el avión? ¿Cayó en pedazos? ¿No cayó en pedazos? ¿Amarizó en el mar y se hundió después? Son muchas las preguntas. Ahora, pero si se fue, ¿a dónde llegó? ¿Y quién lo vio? Y tú sabes, no hay un solo testigo en ningún lugar que afirme, obviamente, con evidencia que este avión lo secuestraron y lo llevaron a otro lugar específico. Nuevamente, es uno de esos grandes enigmas, como surgían aquellos enigmas del Triángulo de Bermuda hace muchos años atrás, donde las cosas se fumaban o desaparecían alegadamente y luego no aparecía ningún rastro. Hasta este momento no hay rastro. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Próximamente vamos a estar anunciando las fechas de Top Secret Parte 2 en Bellas Artes de Santurce para que puedan comprar los boletos. Lo que se está montando es algo increíble con un contenido exclusivamente para todas las personas que vayan a esta noche de Top Secret Parte 2 en Bellas Artes de Santurce. Pero Andrew sigue haciendo sus conferencias de manera privada. ¿Dónde vas a estar próximamente, caballo? Bueno, yo asumo la producción por el otro lado. La otra producción me pone a correr por la isla. Supongo que creo que volvemos a Isabela con la parte 2 de lo que estábamos haciendo en estos días, preámbulo a Top Secret.2, que es lo que traemos ahora, ¿no? Que para que sepan los amigos, y se lo comparto a Molusco, como se lo había dicho, Top Secret.2 se titula Material Censurado. Así que vamos con material censurado en septiembre. Ponte para tu número. Qué chévere. Estaremos en Isabela, pero eso lo vamos a decir pronto. No te preocupes, vamos a decirle que vamos a hablar en Isabela en la próxima intervención aquí en Top Secret con Molusco TV. Esa es la que hay, corillo. Como siempre, sigue a Andrew Álvarez a través de todas sus plataformas digitales. En Facebook, búscalo, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ese es su fanpage en Facebook y también en YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Suscríbete a su canal de YouTube, dale a la campanita. Y siempre en el search de Molusco TV pones Andrew Álvarez Top Secret, Molusco TV. Ahí parece el orden cronológico de todos los capítulos, todos los episodios de Top Secret aquí en Molusco TV. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Regresamos, Molusco TV, coro.